Amigos, sean todos bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a estar analizando el internet de Elon Musk, Starlink, gracias a una amiga que nos facilitó el equipo para realizar este video y las pruebas y la configuración del equipo. Así que no se lo pierdan, que ya comenzamos. Bueno, podemos observar aquí la base de nuestra antena Starlink metálica de color gris, y en los extremos tiene unos agujeros para ser colocado en el techo o colocado en cualquier parte de la casa, ya sea en una base que podemos montar o colocar directamente en el techo. Y aquí tenemos el orificio donde va a ir nuestra antena. Y esta es nuestra antena Starlink, un poquito grande. Vamos a ver, ahora decimos más o menos cuánto es las dimensiones de esta antena. Trae como un pequeño manual de instrucción de cómo debemos colocar la antena. Aquí vamos a ver nuestro router, donde tiene que ir con el cable que trae y a donde tiene que conectar a nuestro toma corriente, y lo que es la información que debe aparecer en nuestra aplicación, en nuestro celular. Vamos a ver qué más nos incluye. Aquí podemos ver el router. Es bastante pesado para ser un router. El diseño es bonito, tiene el logotipo de SpaceX. En la parte de abajo podemos ver el conector eléctrico y el conector que va hacia el cable de la antena Starlink. Podemos ver, vamos a enfocar un poquito ahí, nuestro modelo, cuánto es la capacidad de entrada de corriente. Ahí dice que es 2.0 amperios, 60 Hz y 48 voltios de salida, 110, 240 voltios de entrada. Dentro de la caja vienen unos pequeños stickers para colocar la antena. Un gatito. Colocamos por acá el conector de corriente de 3 patas, y un rollo de alambre. El cable de la antena Starlink, habría que averiguar cuántos metros de cable son los que nos incluye. Pareciera ser como un puerto USB, pero es un poquito más grande. Si pueden ver los pines adentro, pareciera más como si fuera un puerto HDMI, pero creo que no, eso debe ser un puerto USB. Podemos observar aquí en la parte de aquí el caucho, que es como para prevenir que se le filtre agua al dispositivo. Aquí abajo, aquí, ya está. El cable de corriente también trae como el caucho de sellado hermético, más bien dicho así. Bueno, este fue parte del unboxing. Ahora vamos a ver cómo configurar nuestro Starlink desde el APK. Bueno, aquí nos encontramos en el sitio donde vamos a hacer la prueba de la instalación de nuestra antena Starlink. Ahorita mismo la tenemos colocada en el piso para hacerle una prueba de conexión y la instalación de la APK y lo demás. Aquí podemos observar que tenemos el router de Starlink, que tiene un bonito diseño. En la parte de abajo podemos ver las conexiones de la Starlink y de la conexión eléctrica. Nos muestra una luz blanca que está en la conexión de energía. Vamos a instalar nuestra APK de Starlink en nuestro teléfono y configurar nuestra cuenta Starlink. Nos indica que tenemos un saldo pendiente de $52, que es la membresía del plan
residencial que se nos va a hacer descontada de nuestra tarjeta de crédito registrada al momento de hacer la compra de nuestra tablet. Vamos a entrar a la configuración, nos va a mandar el mensaje de que tenemos que activar nuestro GPS. Seleccionamos nuestra antena del catálogo de las 4 antenas que nos aparece, le damos configurar, nos indica que tenemos que verificar que el dispositivo esté conectado a la energía y posteriormente empieza a calibrar la antena hacia los satélites. Nos muestra que ya tenemos nuestra Wi-Fi. Starlink es el nombre por defecto que viene en el producto. Nos indica que tenemos que buscar la red. Activamos nuestro Wi-Fi en nuestro teléfono. Esperamos que se nos cargue nuestra red Starlink, que es por defecto el nombre que trae. Ya nos aparece, así que procedemos a seleccionarla para conectarlo a la red. Esperamos un rato. Ingresamos nuestro usuario con el cual compramos la Starlink. Hacemos la búsqueda de los satélites en el área. Tiene que ser un área despejada para poder que él recoja el 100% de los satélites, porque si no recoge el 100% de los satélites no permite la conexión y tenemos que hacer una reubicación del equipo para poder conectarlo. Aquí nos dice que ya fue satisfactorio. Calibramos la conexión, vemos que ya tenemos nuestra Starlink en línea. Si quieres podemos realizar una prueba de velocidad. Vamos a usar Fast. La aplicación cuenta con su propio medidor de velocidad, pero en lo personal me gusta utilizar el Fast. Bueno, una vez que ya la hemos hecho la prueba, ubicamos donde va a estar la antena en el techo de la residencia. Ves que tiene todo un cielo despegado y esto fue todo. Vimos anteriormente el dispositivo de la antena Starlink y cómo realizar la configuración. Ahora vamos a hablar un poco sobre cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de internet. Bueno, una de las ventajas es que este internet se puede utilizar en lugares remotos, como por lo menos montañas, lugares donde no existen acceso a internet a través de fibra óptica o a través de los operadores de teléfono o a través de los servicios de internet dentro de la región. Otra de las ventajas que ofrece el internet Starlink es su ancho de banda. Tiene un buen rango de ancho de banda. En las pruebas que nosotros realizamos donde instalamos el equipo nos dio un máximo de 270 megabytes por segundo. Una de las desventajas del internet Starlink es que no la puedes utilizar mucho si tú vives en un edificio, ya que los edificios que están contiguos al tuyo puede interferir con la señal abierta. Pudimos ver en otros canales que realizan este tipo de pruebas y no es lo ideal utilizar este tipo de internet si vives en un edificio. Otra de las ventajas es que puedes adquirir diferentes tipos de planes. Por lo menos existe el plan residencial, como existe el plan de movilidad, también existe el plan para instalar el internet dentro de los vehículos, también planes para si lo vas a utilizar en una aeronave o también si lo vas a utilizar en un barco, un yate en el mar. Hay diferentes tipos de planes, ya que el internet Starlink que tú contratas para residencial no lo puedes utilizar en otros lugares como si te estuvieras moviendo. Esa es una de las desventajas del plan. Tendrías que contratar un plan nuevo. Por ponerte un ejemplo, el plan residencial es el más básico y está entre los $52. Si adquieres el plan de movimiento que puedes llevar tu equipo a otras locaciones, está alrededor de los $64 mensuales. Los planes de movilidad para vehículos, yates y barcos y aeronaves ya exceden el precio, ya rondan más de los 800. Otra de las desventajas que nosotros pudimos apreciar puede ser la calidad de los materiales. Vimos que la calidad de los materiales se ve que son muy buenas, pero qué tan resistente al clima de aquí de Panamá son esos materiales, ya que el clima de Panamá y el sol de Panamá son extremadamente altos. Así que por el momento no hemos hecho pruebas todavía en la calidad de los materiales expuestos al sol. Otra de las desventajas, si vives en un lugar remoto, debes tener por lo menos acceso al servicio de energía eléctrica, ya que el equipo utiliza energía eléctrica para alimentar. Si no cuenta con eso, deberías utilizar una planta eléctrica
eléctrica a base de gasolina o una planta solar, dependiendo del lugar que estés ubicado. El internet de Starlink es más para áreas remotas de acceso donde no existe el internet, así que esta es una buena opción para esos lugares donde el internet no llega, el servicio de internet de las operadoras no llega. El Starlink es una gran ventaja, ya puede ser para la educación, las personas que viven en lugares remotas, en montañas. El internet satelital es excelente para esas áreas rurales donde puedes tener un internet de banda ancha de excelente calidad. Para adquirir el equipo en promoción estuvo aquí en Panamá en $250 más gasto de envío, pero eso fue hasta el 1 de junio. Ya después del 1 de junio el precio regular se ronda entre los $500 más el precio de envío y impuestos. Desde mi punto de vista y mi opinión personal, el internet Starlink es una excelente opción para aquellas personas que viven en lugares de acceso remoto donde no llega el acceso a internet. Es una excelente opción para tener internet en esos hogares. Recomiendo que al momento de instalar la antena sea en un lugar de cielo abierto donde no haya interferencia de ningún objeto. Y no recomiendo mucho la Starlink si tú vives en una ciudad y vives en un edificio donde los edificios contiguos pueden ecualizar tu señal, así que no es tan recomendado tener Starlink en un edificio. Así que seguirás con tu servicio de internet local de operador. Así que si te gustó nuestro video y nuestro análisis de la antena Starlink y del internet de Elon Musk, no olvides suscribirte a nuestro canal y regálanos un like, que es de mucho apoyo para el crecimiento de nuestro canal. Y será hasta el próximo video.